Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy y el propósito del sumo gran yo soy. Abre mi corazón, quiero oír tu voz. Abre mi corazón, quiero oír tu voz. Te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Quebrántame, transfórmame, levántame, desesperado estoy por ti. Quebrántame, transfórmame, levántame, desesperado estoy más de ti, Señor, por ti. Desesperado estoy
Desesperado estoy por ti, no puedo aguantar más. Desesperado estoy por ti, quiero más, quiero más, quiero más. Hola, buenos días hermanos, hermanas. Saludo a toda la familia de la fe. Agradecido al Señor que podemos estar un domingo más juntos compartiendo la palabra del Señor. Qué importante es en este tiempo que nosotros podamos permanecer en el Señor, dejando que su palabra llegue a nuestro corazón y que genere cambios en nuestra vida. En esta semana estaba meditando y pensando con respecto en la tremenda necesidad que tenemos como iglesia, que la obra del Espíritu Santo no se detenga. Pero para eso el Señor necesita encontrar corazones dispuestos. Y Dios traía a memoria un texto que se encuentra en el libro de Hechos, así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 16, del 11 al 15. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, o la NBI. Y dice así: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió para que lo hiciéramos. La realidad, hermano, es que nosotros nos encontramos en un tiempo en el que tenemos acceso a mucha información de la Biblia. Muchas personas son conocedoras de la Biblia, pero tal vez no tienen una vida transformada por el poder de Dios. Y la realidad es que estaba pensando en esto en esta semana, que nosotros como iglesia podamos permanecer con un corazón abierto al Señor y dejando que Él siga transformando nuestras vidas. Más allá del cúmulo de información que podamos llegar a tener en nuestro corazón o en nuestra vida, que nosotros podamos experimentar, tener cambios genuinos que manifiesten nuestra fe en Jesucristo. Y cuando Dios traía este texto a mi corazón, la realidad es que yo veía cómo una mujer experimentó que Dios tocara su corazón. Fíjense que de este texto sale una canción que es muy conocida por nosotros, que en realidad en inglés dice: abre mi corazón, oh Cristo. En nuestro castellano está traducido como abre mis ojos, oh Cristo, pero en realidad esa canción está inspirada en este texto de la palabra del Señor, donde encontramos una persona que ha experimentado que Dios tocó su vida de tal manera que su corazón se abrió. Vuelvo a repetir, considero que este es un tiempo que como iglesia necesitamos que la obra del Espíritu Santo esté en nuestras vidas de tal manera que Dios abra nuestros corazones de manera permanente. Ahora, cuando miraba este texto y veía el testimonio de esta mujer, Dios hablaba a mi corazón de la importancia y la necesidad que tenemos hoy de dejar que Dios abra nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre el corazón, estamos atentos a la palabra de Dios. Como creyentes nos encontramos en medio de tiempos de mucha distracción, que nuestras mentes y corazones
vuelan a distintas direcciones por el sobreexceso de estímulos a nuestro alrededor. Es por eso que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tocando nuestro corazón. A veces, sin darnos cuenta, nosotros experimentamos el ser distraídos por otras cuestiones a nuestro alrededor que nos alejan del poder entender la palabra de Dios. Por eso también es importante que al momento de escuchar la palabra de Dios, nosotros podamos prestar atención. Hoy tenemos una tremenda necesidad de que Dios obre en nuestros corazones y estemos atentos a la predicación de la palabra de Dios. Encontramos otra versión que dice: a esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. ¿Cuándo Dios puede realmente obrar en un corazón y puede generar cambios genuinos? Cuando nosotros prestamos atención a la palabra y dejamos que su Espíritu Santo fluya sobre nuestras vidas. Ahí es cuando nosotros realmente dejamos que el Señor cambie nuestro interior. Y ahí es donde se producen los cambios que a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque es Dios obrando nuestra vida. Recordemos que el obrar de Dios trae cambios reales a nuestra vida. Siempre va a ser a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que es lo más seguro. No bastan las buenas intenciones, no basta el hecho de que yo me proponga leer guías de autoayuda, como quizás muchos hacen. Muchos creyentes se toman más de ciertos libros de autoayuda que lo que la palabra de Dios dice y la obra del Espíritu Santo hace en nuestro corazón. No basta, vuelvo a repetir, con filosofías, con estudiar diferentes líneas de pensamiento o filosofías humanas de personas que en un momento determinado experimentaron cierta iluminación, que no sabemos también de dónde viene esa iluminación. Si no viene de la presencia de Dios, seguramente termina en un camino errado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios y no dejarnos engañar. No demos lugar a doctrinas cerradas que nos llevan al error, sino demos lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, del 25 al 29. Dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, y se refiere al Señor. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel, y está hablando de Jesucristo, que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Juan capítulo 12, del 46 al 49 dice: yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero a aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último, porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar.
Entonces el Señor nos da a entender con mucha claridad que nosotros necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Y cuando nosotros prestamos atención, nuestro corazón es abierto al obrar del Espíritu Santo. Cuando nosotros prestamos atención a la palabra, nos mantenemos en ella, nos esforzamos a poder entender qué es lo que se nos está diciendo, el Espíritu Santo toca nuestro corazón, abre nuestro corazón para que Dios pueda trabajar. Nuestro corazón se transforma como ese barro en la mano del alfarero y el Señor puede trabajar, puede moldear, puede quitar, puede sacar, puede cambiar, puede transformar. Pero necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Cuando yo presto atención a la palabra de Dios, Dios abre mi corazón. Abre mi corazón para que yo pueda entender, para que yo pueda comprender qué es lo que Él tiene para mi vida. El estar atentos a la palabra de Dios, el tener un corazón abierto a la obra del Espíritu Santo, puede llegar a marcar la diferencia entre alcanzar o no lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Cada vez que tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, es otra oportunidad más que el Señor nos da para bendecir nuestras vidas. Cada vez que usted tiene la oportunidad de escuchar una predicación, es Dios que le está tratando de hablar al corazón. Pero muchas veces tenemos esta posibilidad, tenemos esta oportunidad, pero la dejamos pasar porque no le damos la debida atención, porque no le damos lugar a la obra del Espíritu Santo. Lo segundo que el Señor me mostraba en relación a este pasaje que hemos leído es que cuando Dios abre el corazón, hay una transformación en nuestra vida. Por eso es importante poder experimentar que Dios abra nuestro corazón, porque ahí es donde se generan los cambios genuinos, los cambios reales que manifiestan que somos hijos de Dios. Notemos que se nos da alguna característica de esta mujer llamada Lidia. De la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Ella era una mujer de negocios, vendía tintura de púrpura y telas muy finas de púrpura. Esta clase de tela era muy cara debido al costoso procedimiento del teñido. El colorante era raro y caro, ya que se obtenía de las púas del caparazón de un molusco, que era muy difícil de conseguir. En Tiatira, la ciudad natal de Lidia, inventaron otro método de conseguir ese tinte tan particular a partir de la raíz de una especie vegetal. Este tinte era más accesible para la gente trabajadora, aunque seguía siendo muy caro. Esta tinta era uno de los productos más apreciados en el mundo antiguo. Por eso los colores de los reyes y la nobleza eran de color púrpura para mostrar su clase social. Por lo tanto, Lidia debió ser una mujer rica e influyente, muy conocida en toda la ciudad. Tenía una casa grande y probablemente sirvientes que trabajaban para ella. No sabemos si era una mujer soltera o viuda, ya que si hubiera habido un marido, se hubiera mencionado de alguna forma, pero parece que era ella la que llevaba el negocio y la que tomaba las decisiones en su casa. Esta mujer Lidia no era judía. En Tiatira había una comunidad de judíos muy grande y allí tenían sinagogas. Lidia era una prosélita judía. Se nos describe a Lidia como una mujer que adoraba a Dios, temerosa de Dios, como muchos de los judíos. No conocía de forma personal como nosotros hoy conocemos a Jesucristo. Hoy también nosotros podemos encontrar a muchos que son conocedores de Dios, como Lidia,
que son respetuosos de los santos, pero que no tienen una experiencia personal con Jesucristo. Al igual que Lidia, necesitan que Dios obre en sus corazones y sean abiertos para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mujer podríamos decir que era una empresaria de su tiempo. Por más que sus ocupaciones eran muchas, separaba tiempo para lo espiritual. Ella tenía una búsqueda personal, le adoraba a Dios. Y esto a mí me habla, hermanos, de que más allá de la ocupación que podamos llegar a tener en nuestro diario vivir, qué importante es que nosotros siempre separemos tiempo para lo espiritual, tal y como lo hacía esta mujer. El resultado es que Dios vio su corazón. Esta mujer buscaba, anhelaba algo, quizás no tenía el pleno conocimiento que usted y yo hoy tenemos, la experiencia personal con Jesucristo, pero en su corazón algo estaba buscando. Por eso Dios se acercó a su vida. Y cuando el Señor encuentra un corazón dispuesto, siempre se va a manifestar de una forma maravillosa. Ella fue tocada por Dios, su corazón se abrió a su presencia y experimentó lo que usted y yo conocemos como la conversión. Hubo un giro espiritual en su vida a tal punto que estuvo dispuesta a bautizarse. Esta mujer Lidia no solamente sintió algo de parte de Dios, sino que su corazón fue abierto, tuvo una experiencia personal a tal punto o a tal nivel que ella estuvo dispuesta a bautizarse. Recuerdan que cuando Pablo se acerca a este grupo de personas que estaban buscando del Señor, era a orillas de un río. Entonces ella estuvo dispuesta a bautizarse. El bautismo en los primeros tiempos de la iglesia era una manifestación externa de que se habían entregado a Jesucristo, que habían abrazado la fe en Jesucristo. Vuelvo a repetir, muchos eran judíos, otros eran judíos prosélitos, eran seguidores, pero no venían de una familia judía. Esto quería decir lo de prosélito. Pero al escuchar la predicación de Pablo y experimentar que el Señor tocaba su corazón, ella se entregó a Jesucristo. Por eso toma la decisión de bautizarse. En aquel tiempo, bautizarse y exteriorizar que creían en Jesucristo implicaba quizás rechazo social, rechazo familiar y el hecho de que estuviera quizás en boca de muchos, porque ahora estaba creyendo en Jesucristo. Y ella manifestó que su fe estaba puesta en Jesucristo. No tuvo ningún temor, porque experimentó el obrar de Dios en su vida. Yo creo que este es un tiempo donde nosotros necesitamos que las personas, que los creyentes y los no creyentes puedan experimentar lo que Lidia experimentó. Que Dios abra sus corazones y que a raíz de esa experiencia haya una conversión, un cambio de vida. Hoy necesitamos que hayan más creyentes con vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios que gente buena con mucho conocimiento intelectual. Y lo tercero que Dios me hablaba con respecto a este pasaje, que nos muestra la tremenda necesidad de que Dios abra nuestros corazones, es porque cuando Dios abre nuestros corazones, nace el deseo de servicio. Lidia podríamos decir que es un tremendo ejemplo de lo que hoy le llaman una mujer empoderada. Una mujer que a pesar de muchas ocupaciones le daba el lugar que correspondía a Jesús. Y cuando alguien deja que Él esté en el trono de su corazón, podemos experimentar el deseo de servicio. Nadie le tiene que estar empujando, nadie le tiene que estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, sino que de corazón surgen los deseos de servicio al Señor. Ella comprendió que el servicio a Dios era un privilegio.
cosa que hoy nosotros, hermanos, no lo vemos de esta manera. Muchos hijos de Dios que tienen conocimiento de la palabra, y aún muchos de los que dicen, nací en un hogar cristiano, nací en una cuna cristiana, todavía no pueden comprender que servirle a Dios es un privilegio. Lo dejan en tercero, cuarto, quinto o quizás en último lugar. No lo ven como un privilegio. Y Lidia lo comprendió y lo vio de esta manera. Ella comprendió que el servicio, vuelvo a repetir, era un privilegio. Tenía la oportunidad de servirle a Dios hospedando y atendiendo a Pablo y a su comitiva, porque Pablo, cuando se dirigía a algún lugar, como en los viajes misioneros, no iba solo, siempre iba acompañado de 2 o 3 o quizás un poco más de personas. Lidia vio la oportunidad de servirle a Dios con lo poco y nada de conocimiento que tenía. Podríamos decir que ella se había convertido y automáticamente, por el poder transformador de Dios, en su corazón se desata el deseo de servicio. Y ella le propone a Pablo y a los que iban con él que se quedaran en su casa. Para ella era su forma de manifestar su servicio a Dios. El hospedar era una característica de la iglesia primitiva. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 13. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Dentro de las características de alguien que deseaba liderar o quería liderar dentro de la iglesia, tenía que tener esta característica de ser un buen hospedador. Y Hebreos capítulo 13, versículo 2 nos da una tremenda enseñanza de este pasaje. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, notemos otra vez de este libro de los Hechos, capítulo 16, el versículo 15, que dice así: si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Esta fue la declaración de Lidia. Ella quería manifestar que era una verdadera creyente, y la forma de hacerlo era recibir a estos hombres, a esta comitiva, a este siervo de Dios, para que pudiera estar en su casa. Para ella, el hospedar era un servicio que podía hacer al Señor. Ella quería manifestar su fidelidad a Dios por medio de este servicio. No es que ella les tiró un colchón donde dormir y nada más. Ella les ofreció un lugar seguro para pasar la noche, para poder asearse, para proveerles de alimentos. Para ella el hospedarles era la forma de servir a Dios, vuelvo a repetir, manifestando que ella era una buena discípula de Jesucristo. Notemos que después de que Pablo y Silas fueron apresados, si usted sigue leyendo el texto, cuando nosotros encontramos el arresto de Pablo y Silas, ese conocido pasaje donde ellos cantan a la medianoche, donde fueron puestos en la cárcel de lo más profundo, cantan en la medianoche y ocurre un temblor y todos quedan liberados, las cadenas cayeron de manera milagrosa y el carcelero estuvo a punto de suicidarse, estuvo a punto de tirarse sobre su propia espada, y ahí es cuando Pablo lo detiene y le termina predicando de Jesucristo. La palabra nos enseña de que este carcelero conoció del Señor, él y toda su familia. Y si usted mira el último versículo de este pasaje, podemos ver que
cuando salen de la cárcel o salen de este momento con el carcelero, vuelven a la casa de Lidia. O sea que su servicio a Dios permitió tener un lugar seguro para volver al apóstol Pablo. Ella no solo se quedó en buenas intenciones, sino que tuvo acciones concretas. Pero eso ocurre en corazones que fueron tocados por el Señor, corazones que fueron abiertos por Dios mismo. Por eso, hermanos, yo veo la tremenda necesidad que en este tiempo el Señor pueda estar abriendo nuestros corazones. Porque muchas veces tenemos muchos buenos deseos, pero no se trata solo de buenos deseos. Cuando Dios obra, cuando Dios abre nuestro corazón, no solamente tenemos buenas intenciones, sino que tenemos acciones concretas, acciones de servicio al Señor. Hay personas que pueden hablar muy bonito, que pueden tener muy buenos deseos, como le decía en predicaciones anteriores, hermanos que son quizás, permítame decirlo así, muy buena onda, pero que solamente se quedan en eso, en tener buenas intenciones. Pero la palabra me muestra de que cuando Dios abre el corazón, cuando alguien experimenta la conversión en Jesucristo, su corazón se vuelve al servicio. No necesita que nadie lo esté guiando, porque el Espíritu mismo desata el deseo de servicio. ¿Comprende entonces la tremenda necesidad de que Dios hoy obre en nuestras vidas? Nosotros hoy necesitamos que Dios esté abriendo nuestro corazón. Y qué bueno sería, hermanos, que usted en su hogar, en el lugar donde usted está, pueda dejar en este día que Dios abra su corazón. Que podamos dejar que Dios nos lleve a prestar atención a su palabra. Que podamos dejar que su Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Que transforme nuestro interior, más allá de lo que sabemos o de lo que no sabemos. Que podamos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Y qué bueno, hermano, sería de que más allá de la condición, la situación o el tiempo que tengamos en Dios, nuestro corazón se vuelva al servicio a Dios. Por eso le quiero animar, hermano, una vez más a que usted siga buscando de Dios, que pueda dejar que en este tiempo el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida, que en este tiempo Dios realmente pueda encontrar en usted y en mí un corazón dispuesto a hacer su voluntad. ¿Qué le parece si oramos juntos y le pedimos al Señor que Él pueda estar obrando en nuestras vidas? Nosotros necesitamos que Dios abra nuestro corazón en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad, Señor, por encontrarnos contigo a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, tocando cada vida, cada corazón, a cada persona que está escuchando la predicación de tu palabra, Señor. Que tú puedas estar tocando su corazón. Que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda experimentar que tú sigues obrando, que tú miras el corazón, que tú tienes en cuenta un corazón que desea adorarte a ti, al igual que Lidia, que adoraba y buscaba de ti, pero tuvo un encuentro personal, Señor, que podamos tener ese encuentro personal en nuestro hogar, en nuestro lugar de intimidad. Padre, gracias por este momento. Te pido, Señor, que sea tu palabra guardada en el corazón y tu Espíritu Santo la selle, Señor, en esta mañana, con fuego en cada corazón. En el nombre de Jesús, trae los cambios genuinos a nuestra vida, que realmente podamos manifestar que somos hijos tuyos, Señor, porque hay un cambio, una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón, y nuestra conducta está siendo transformada por tu poder. Eterno Rey, gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás de aquí en adelante. Padre, presentamos delante de ti la petición con respecto a ese lugar donde poder congregarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que toda traba sea quitada y que tú nos sigas abriendo puertas de bendición en favor de nuestras vidas.
Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Damos gracias al Señor que podemos permanecer siendo iglesia de Jesucristo. Siga buscando, hermano, en su tiempo, en su lugar de intimidad. No deje de buscar a Dios. Son tiempos difíciles, tiempos que no van a mejorar, sino que van a complicarse cada vez más. Por eso hoy tenemos la oportunidad de seguir buscando al Señor. Y yo le animo, busque de Dios. Deje que Dios obre en su vida. Que el Señor les bendiga. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy y el propósito del sumo gran yo soy. Abre mi corazón, quiero oír tu voz. Abre mi corazón, quiero oír tu voz. Te necesito, te necesito, Señor, necesitamos más de ti. Te necesito, Señor, no puedo vivir sin ti. Oh, mi Señor, quiero más de tu presencia, quiero más de tu gloria, quiero más de ti, mi Rey. Te necesito, Señor. Quebrántame, transfórmame, levántame, desesperado estoy por ti. Quebrántame, transfórmame, levántame, desesperado.